Listo. Entonces, vuelvo a repetir, lo primero que necesitamos para poder resolver cualquier problema, necesitamos una estructura de un lenguaje. Para este caso particular es una estructura del lenguaje de C. ¿Sí? Y esta es la que tenemos aquí en pantalla. Esa es la estructura. Primeramente, incluimos las librerías necesarias para las funciones principales de entrada y salida. Por eso se llama stdio. STD de estándar, y la I y la O vienen de input y output, que en inglés significan entrada y salida. Tenemos la función principal en donde va a colocarse todo el contenido del programa. Bueno, entonces, ¿qué decíamos que teníamos que leer este problema que tenemos aquí, ¿no? Una empresa de venta de recambios de automóviles necesita un programa que calcule y muestre el precio final en euros de un producto. Para ello, se debe aplicar la siguiente fórmula. El precio neto o el precio total es igual a lo que me costó el producto, es decir, el precio de coste, por una división. En el numerador está 100 más el margen entre 100, donde margen es el porcentaje que yo quiero ganar, ¿sí? Y que tengo que calcular, entonces cuánto lo tengo que vender para poder ganarle cierta cantidad. Lo platicábamos el día de ayer. Si yo le quiero ganar el 10% de 1,000 pesos, por ejemplo, si algo me cuesta 1,000 pesos y le quiero ganar el 10%, yo sé que el 10% de 1,000 pesos son 100 pesos. Entonces, para yo poderle ganar esos 100 pesos, necesito venderlo en lo que me costó más los 100 pesos. Entonces, eso se convierte en ¿qué cosa? En 1,100. Ya creo que lo habíamos platicado, cómo calcular porcentajes utilizando nuestra calculadora. Aquí la voy a poner en pantalla. Es muy fácil. Si yo quiero calcular, por ejemplo, de 2,000 pesos, voy a poner aquí 2,000. Quiero calcular el 10%, lo voy a multiplicar por 0.1 o 0.10, si lo quieren ver, es exactamente igual. Y ahí me da que de 2,000 pesos el 10% es 200. Si quiero el 50%, pongo el 2,000, que es mi cantidad, por el 0.5, igual, 1,000 pesos es el 50%. Si quiero el 70%, entonces pongo los 2,000, que es la cantidad, por 0.7. Le doy igual y me da 1,400. 1,400 es el 70% de 2,000 pesos. Entonces, si yo quisiera ganarle el 70% a un producto que vale 2,000 pesos, tendría que venderlo en 3,400. Y eso es exactamente lo que necesitamos hacer para poder resolver este problema. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Excelente. Bueno, entonces vamos con eso. Vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué necesitamos? El problema ya nos da alguna idea de lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí nos dice, inclusive, podríamos determinar que aquí nos da todas las variables. Precio neto, precio coste y margen. Porque los números 100 que están aquí son constantes, ¿sí? Y eso no los tengo que modificar. Una constante es un valor que no cambia. Una variable es un valor que cambia. Entonces puedo definir esas variables. Como voy a trabajar, fíjense bien, el precio neto puede ser, es por lo general un precio con punto decimal, es un precio fraccionario, ¿sí? Es decir, probablemente me va a dar 1,500.5 o 1,600.7 o X, ¿no? Puede ser darme, por ejemplo, 80.7, me daría 80 pesos con 70 centavos, ¿no? O me puede dar, no sé, 1.5, son 1 peso con 50 centavos.
Entonces, como el precio neto va a ser un precio que va a resultar en un precio decimal fraccionario, necesito incluirlo y decirle que va a ser un precio fraccionario. Float, ¿sí? Eso me indica números decimales o números fraccionarios. Entonces le pongo aquí float, precio neto, ¿sí? Ahí está. Yo le tengo que indicar aquí cuál es su valor. Es importante definir las variables con un valor de inicio, es decir, a esto se le conoce como inicialización de variables. Le tengo que dar un valor de inicio, porque ¿qué pasa cuando yo no le doy un valor de inicio? La computadora, las variables se guardan en la memoria RAM, ¿sí? Cuando está corriendo el programa, todas las variables están regadas en la memoria RAM. Y la memoria RAM no solo va a almacenar esto, va a almacenar muchísimas cosas. Y no es nada más que un espacio, es como si fuera un cuadradito dentro de muchos cuadraditos que se encuentran en la memoria RAM. Y ese cuadradito le va a asignar un nombre y un valor. Pero ¿qué pasa cuando yo no le asigno un valor aquí? Va a agarrar y a lo mejor puede ser o puede que no, que ese lugar en donde se está guardando esa variable dentro de la memoria RAM esté ocupado por alguna otra cosa. O puede ser inclusive que esté ocupado por información, ¿cómo llamarla? Información temporal, información XY, ¿no? Entonces yo necesito decirle que la inicialice en su valor más pequeño. Si estamos hablando de un flotante que son números fraccionarios o números decimales, entonces digo yo aquí que le voy a decir que precio neto va a iniciar en 0.0, ¿sí? Entonces ya tengo la primera variable, vamos con la segunda variable, es precio de coste, ¿sí? Precio de coste igual, voy a ponerle 0.0. ¿Qué más necesito? Necesito el margen. El margen es nada más ni nada menos que un porcentaje. Ya les había dicho que si yo le pongo 20, entonces el margen valdría 0.2. Si 0.2, si yo le pudiera, si le pusiera, perdón, un 40%, entonces el margen valdría 0.4 para hacer las multiplicaciones necesarias. Entonces yo voy a colocarle aquí margen y lo voy a inicializar en 0.0, que sería lo mismo que decir un margen de 0, es decir, nada de ganancia. Bueno, yo tengo mis tres variables, así de simple: precio neto, precio coste, margen. Después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, necesito preguntarle al usuario, hacerle preguntas al usuario para que el usuario me conteste y yo pueda hacer ese problema, pueda resolver ese problema. ¿Qué necesito preguntarle? Necesito preguntarle, como lo dice aquí en el enunciado, el coste y el margen te lo van a dar, o sea, se va a introducir por teclado, es decir, el usuario final te lo va a dar. Entonces yo le voy a poner aquí, ¿cuál es el precio neto? Perdón, ¿cuál es el precio coste? Precio coste, 2 puntos. Esos 2 puntos puedo ponerlos o no puedo ponerlos. Yo los pongo ahí porque es una manera, pues, correcta de escribir las cosas. Es como utilizar un poco de ortografía. No estoy utilizando ortografía, sin embargo, pues se ve bien así, ¿no? Con los 2 puntos. Podría inclusive quitárselo, pero pues como que no cuadra muy bien, ¿no? Entonces yo le pongo los 2 puntos, y aquí al final le voy a poner un punto y coma, ¿vale? Y después necesito guardar lo que el usuario introduzca. Para eso utilizo una función que se llama scanf, ¿sí? Ahí está. A scanf le tengo que indicar de qué tipo es la variable que va a guardar. Para indicarle que es de tipo flotante necesito ponerle %f, ¿sí? Ya habíamos platicado que para el %f significaba flotantes, el %d significaba enteros. Entonces yo le pongo aquí %f y le voy a decir, utilizando este símbolo que es un ampersand,
que va a guardar el valor referencial. ¿A qué me refiero el valor referencial? Es que va a buscar, es como si yo le dijera las direcciones, la dirección física en donde se encuentra esa variable. Por eso ponemos este ampersand, ¿no? Entonces yo le voy a poner aquí, le voy a decir precio, la variable que voy a guardar es el precio coste. Y ahí está. Ya tengo guardada mi primera variable. Después necesito indicarle cuál es el margen que va a querer. Entonces yo le voy a poner aquí print, nuevamente un printf, y como ya esta ya no es ya es la segunda línea, para que no salga aquí adelante, porque si yo no le pongo, yo lo escribo aquí como, por ejemplo, voy a poner aquí margen 2 puntos. Si yo lo escribo así, se va a imprimir aquí al lado, ¿sí? Lo va a imprimir aquí al lado, entonces va a decir en la impresión precio-coste, va a aparecer mi total y después va a aparecer margen. Entonces yo le voy a poner aquí una diagonal invertida y una N para que lo imprima en una línea de abajo, ¿sí? Y ya tenemos. ¿Qué pasó? Dime. Escribió print FT. ¿Está bien escrito así? ¿O tiene alguna? No, aquí está mal. Aquí está mal. Es print F. Tienes razón. Print F. Viene de la palabra print, de imprimir, y la F viene de format. Entonces en realidad sería print format o impresión con formato. Pero tienes razón, es print F. Listo. Guardamos la variable utilizando la función scanf. Le tengo que indicar de qué tipo es la variable que voy a guardar. Es una variable de tipo flotante, punto decimal o fraccionaria, ¿no? Y le voy a decir cuál es la variable, que sería perdón, margen. Listo, ahí está. Gracias. Ahí está, margen. Ya tengo entonces las dos variables que necesito para hacer mi cálculo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a hacer las operaciones, pero antes de hacer las operaciones necesito, pues en el margen quizás lo ideal es que yo le muestre aquí una tablita printf y le voy a poner aquí, por ejemplo, no sé, puedo ponerle quizás le pueda poner aquí, no sé, por ejemplo, margen. Voy a ponerle un %. Ahí está. Ahí, perdón. %. Listo. Para indicarle que voy a usar ¿cómo se llama? Voy a usar ahí se me fue el nombre, o sea que es, bueno, creo que hay muchos que a lo mejor lo podrían, vamos a ponerle aquí mejor en letra, porcentaje, para que para que quede más claro, ¿no? Esto es simplemente de vista, es una manera de poner las cosas lo más claras posibles. Ahí está, margen, listo. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito esta fórmula de aquí, ¿no? Fíjense bien. Yo les decía que si yo multiplico una cantidad, por ejemplo, yo quiero el 30% de 200, lo multiplico por 0.3 y me da que el 30% son 60 pesos, ¿sí? Si multiplico 60, ¿sí? Es el 30%, ¿sí? Entonces, ahora yo quiero más, pues por ejemplo un 38%, entonces le daría los 200 pesos que quiero calcular por el 0.38 y eso me da un 38%, 76 pesos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo necesito hacerlo a través de números enteros? Por ejemplo, si yo quisiera un 38%, le tendría que decir que me multiplique por el 38%. Entonces aquí, eso es lo que está haciendo. Miren, ¿qué pasa si yo al 20, fíjense bien, 20
imagínense, yo quiero calcular un 20%, ¿no? Entonces yo hago y le digo, bueno, margen, yo quiero un margen de 20%. Si yo sumo 100 más 20, ¿cuánto es? 100 más 20, 120. Y si 120 lo divido entre 100, 120 entre 100 me da a 1.2. Ahora bien, fíjense bien en este detalle. Pongan atención con ese 1.2, porque tiene un significado de estar ahí. 1.2. Si yo ya sé que para calcular el 20% de algo tengo que multiplicarlo por 0.1, entonces para decir, bueno, ¿y cuánto sería? ¿Cuál es la cantidad? Bueno, entonces yo tendría que decirte, mira, bueno, tú quieres ganarle el 20% a 200 pesos, ¿no? Entonces 200 pesos por 0.20 es igual a 40 pesos. Tú quieres ganarle 40 pesos, que es lo mismo que 200, que el 20% de 200. Entonces yo tendría que agarrar y decir, bueno, entonces 200 más 40 pesos que quieres ganarle, tendrías que venderlo en 240. Pero yo podría multiplicarlo directamente y decirte, bueno, si tú quieres ganarle 20%, entonces le digo 200 por 1.2 me da los 240 pesos. ¿Lo ven? ¿Qué tal? ¿Quedó claro esa parte? Sí, porque fíjate bien, es como decir, las multiplicaciones son realmente sumas simplificadas. ¿Por qué? Mira, si yo te digo que yo quiero sumar 200 pesos 3 veces, entonces sería 200 más 200 más 200. Y tengo 600 pesos. Pero eso es lo mismo que decir 200 por 3 y me da 600. Exactamente. Entonces, cuando yo lo estoy multiplicando por 1.2, estoy diciendo que me sume el total, es decir, todo el total que es 1, más su 20%. Y entonces por eso es que lo multiplico por 1.20. Si quisiera el 70%, saber cuánto es cuánto ganaría si lo vendo en 70, más bien, cuánto ganaría si cuánto lo debería de vender si quiero ganar el 70%, entonces yo diría, los 200 pesos que tengo, bueno, que me cuesta el producto, por 1.7, entonces me daría que 340 tendría que vender algo que a mí me cuesta 200 para ganarle el 70%. ¿Sí? Y esa es la operación que está aquí. De hecho, les puse este ejercicio para que ustedes no tuvieran que pensar en esta operación. ¿Sí? Por eso les puse la fórmula así tal cual como va. No es un ejercicio que yo haya diseñado, es un ejercicio que viene en uno de los libros que tengo aquí. Entonces ya nada más tengo el libro digital y nada más corto el ejercicio y se los mando, porque considero que es uno de los más básicos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarro y nos regresamos aquí. Vamos a irnos a aquí en el programa. Entonces vamos a hacer esa operación, así de simple. Le voy a decir precio total, perdón, es precio neto es igual a ¿qué cosa? Voy a seguir la fórmula, así como está la fórmula, a precio coste por esa división. Entonces lo voy a poner aquí, a precio coste por la división. ¿Alguien sabe acerca de la prioridad de operadores?
¿Alguien conoce de la prioridad de operadores? No, profe. O sea, la prioridad de operadores nos dice qué es lo que se evalúa primero, una multiplicación, una división, una suma o una resta. Entonces, Sí, sí, sí. Pero no somos la jerarquía de... Bueno, la jerarquía de operadores. Entonces, fíjense bien, la multiplicación y la división tienen exactamente la misma jerarquía. Lo único que no tienen la misma jerarquía, por ejemplo, la suma y la resta tienen jerarquías menores. ¿Qué pasaría si yo no le pongo aquí los paréntesis? Bueno, entonces agarraría y me diría precio-coste, lo multiplicaría por 100, luego le sumaría, precio-coste lo multiplicaría por 100, luego lo dividiría entre 100 y al final lo sumaría con el margen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la multiplicación tiene prioridad, tiene la misma prioridad que la división. Entonces a lo mejor me haría, fíjense bien, si yo lo pongo así, me haría esta multiplicación de aquí, luego me haría esta división de acá y después me sumaría, ¿qué cosa? Me sumaría el resultado de esta más esta. Y eso no es lo que yo quiero. ¿Sí? Yo quiero que me haga esta suma, que la divida y después que me la multiplique por este. Para que haga eso como yo quiero, necesito indicarle un operador que tenga mayor prioridad. Y la mayor prioridad que un operador de multiplicación o de división es los paréntesis. Entonces por eso es que coloco aquí los paréntesis. ¿Sí? Si yo coloco aquí, por ejemplo, los paréntesis, entonces ya lo que va a hacer es esta división de acá. A ver, no es cierto, no estoy mintiendo. Miren, yo necesito que haga esta suma de acá, la divida entre este. Entonces, ¿dónde irían los paréntesis? ¿Dónde creen que irían? Tendría que decirle que esta suma se hace primero, después y a esto se multiplica por esto y el resultado se divide entre esto. ¿Es correcto o está mal? Aquí necesitan... Los paréntesis van a separar las operaciones. Miren, ahorita van a ver la diferencia entre una y otra. Aquí, por ejemplo, estoy separando esta suma de aquí y luego estoy separando esta división de acá. Y luego ya es la multiplicación de aquí. Los paréntesis tienen mayor prioridad los que están más internos que los más externos. Entonces primero se resolvería esta suma de aquí, después se resolvería la división de aquí y por último se multiplicaría el resultado que me dé de todo esto por el precio-coste. ¿Sí? Y eso sería exactamente, creo que todo. Aquí podemos inclusive, vamos a imprimir print el resultado, print F, y le pondríamos aquí precio de venta o precio neto, 2 puntos, y le pongo aquí por ciento F, porque es el tipo de dato que voy a imprimir, que es un flotante, y le voy a decir cuál es la variable, precio neto. Precio neto. Ahí está. Ahí tenemos el precio neto. Ahora bien, aquí igual voy a decirle que lo imprima en una línea nueva y parece que sería todo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 líneas de código, porque lo demás es solo la estructura. Vamos a probar. Y aquí está. Voy a hacer un zoom.
Precio-coste. Si algo me cuesta 200 pesos y quiero ganarle el 20%, tengo que venderlo en 240. Quizás aquí lo único que faltaría es que no me aparecieran tantos ceros. Y para que no me aparezcan tantos ceros, ya habíamos platicado que aquí, donde va la variable que se imprime como una variable de tipo flotante, solo tengo que decirle .2 para indicarle .2, para indicarle que solo quiero dos decimales. Si le pongo .1 solo va a haber un decimal. Guardo, compilo o corro más bien, voy a hacer un zoom y le voy a decir que si algo cuesta 1500, quiero un margen de 45%, entonces lo tengo que vender en 2175 pesos. ¿Sí? Vamos a irnos aquí a la calculadora y vamos a probar si está bien. Entonces decíamos que algo cuesta 1500 y quiero ganar el 45%. 1500 por 0.45 me daría un total de 675 pesos de ganancia y tendría que venderlo entonces 1500 más 675 pesos y me da un total de 2175 pesos, exactamente lo que nos dio nuestro programa. ¿Ven? Realmente el programa no estaba difícil, creo que inclusive un poco más fáciles que los demás. Yo cuando lo intenté, bueno, en primera yo iba mal desde el inicio porque yo había puesto if en vez de for. Ok. Y ya cuando empecé a hacer los paints, me trabé. Ya no funcionaba. Ok. ¿Cómo ven, chavos? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden contar? Un examen muchísimo. Yo creo que estaba. Solo tendrían que entender cómo resolverlo, todos estos detalles, porque, o sea, imagínense que yo les dijera a alguien, oye, ¿sabes qué? Mira el tamañito de este ejercicio, ¿no? Eso es todo. Y eso porque tiene demasiados espacios. Pero si le quito los espacios, para que se vea más o menos de qué tamaño es, creo que ni siquiera en un cuartito de hoja cabe. Ahí está. Un total de 13 líneas. Eso es todo. ¿Cómo ven? Pero, profe, Dime. ¿Qué pasó? lo que no entiendo es, está bien resolver el código de nuestro escribano, ¿no? Ok.